Con las primeras horas de aquella jornada decisiva, el párroco Monmolín fue trasladado al tribunal. Dentro de la sala, jueces, abogados y testigos ocuparon sus puestos. Había llegado el momento en que las preguntas comenzarían a resonar bajo la gravedad del juramento y el peso de la justicia humana. Capítulo 17. Ante el tribunal. Por fin llegó el día decisivo. Mucho antes de que se abrieran las puertas del tribunal, una multitud de curiosos llenaba la plaza y las calles próximas a donde se hallaba el edificio. La gente se agolpaba, empujándose, y cada cual quería ser el primero en entrar y lograr un sitio en las galerías, diciéndoles el portero que de nada les serviría su empeño, porque la puerta se abriría hasta las 8 y solo entrarían los que tuvieran papeleta, de las cuales se habían repartido 200, y en la galería no cabían más personas. El sastre y el zapatero se dieron la vuelta diciendo que ahí no habría esperanzas de poder entrar, dirigiéndose por donde entraban los testigos y los jueces, que les dirían que no dejaran sin castigo al párroco, colocándose delante de la puerta principal, a donde empezaban a llegar, en grupos o aisladamente, testigos, jurados y miembros del tribunal, viendo y diciendo al ver al alcalde de Santa Victoria que era quien había descubierto el crimen y al criminal, cuando una voz de entre la multitud gritó: ¡Viva el valiente! Al momento respondieron una docena de voces: ¡Viva el alcalde de Santa Victoria! Luego se acercó un grupo de sacerdotes. La plebe, al verlos, rompió en silbidos y gritos, clamando por todas partes: ¡Abajo las sotanas! ¿Quieren blanquear al cuervo de su compañero? ¿Creen que eso se hace con agua bendita? Toda esa banda negra debería ser colgada en la misma horca. En aquel momento llegó el coche del presidente. ¡Viva el señor presidente! No permita usted que el cura salga con pellejo, le gritaron. El señor Peultier miró con extrañeza a la chusma, diciéndoles que se tranquilizaran, que no era propio de ciudadanos franceses anticipar el fallo de la justicia ni injuriar a los testigos y jueces, que si esto se seguía repitiendo, mandaría a las tropas a despejar la calle y el edificio del tribunal. Saludando cortésmente a los sacerdotes, subió por la escalera. El populacho, extrañado, guardó silencio por un momento. Cuando vieron que se acercaba a la puerta con un gran rollo de papeles debajo del brazo el abogado Menier, quien no fue bien recibido, el populacho empezó a silbar y no faltó quien dijera que con sus malas mañas quería arrebatar al verdugo su presa. Pero cuando el abogado se dirigió a uno de los principales alborotadores con su librito de apuntes en la mano, preguntándole su nombre, todos retrocedieron, diciendo algunos que se callaran, porque éste podría jugarles una mala partida, respondiendo el abogado que sí, que el que no quisiera cargar con las consecuencias de una querella criminal, mejor habrían de conducirse convenientemente.
Las palabras del señor Menier fueron causa de que entraran sin ser molestados los grupos inmediatos de testigos y jurados. Pero cuando llegó el coche cerrado que conducía al acusado, se levantó tan ensordecedor alboroto de gritos y silbidos que, a pesar del ruido de las ruedas sobre el pavimento, el párroco Montmolín oyó desde su estrecho coche la explosión de odio del populacho, que a voces pedían su muerte en manos del verdugo. El coche entró en un patio interior por una puerta cochera que al punto fue cerrada. La multitud no pudo ver al sacerdote. Cuando bajó del coche y fue conducido entre los gendarmes al edificio del tribunal, se veía pálido, que orando en voz baja esperaba la sentencia que había de decidir su suerte. Con haberlo visto, muchos se habrían compadecido de aquel hombre. Todavía seguían los aullidos en la calle. Cuando llegaron al edificio del tribunal, el señor Lenoir con su esposa, los dos niños y Juanita Yolí, quien entró en la sala de los testigos. El salón era amplio y alto del techo. En el fondo de la sala estaba el estrado con las mesas y sillas de los jueces. En su centro, un poco más elevado que los demás, el sitial del presidente. Sobre él, en el muro, había un magnífico crucifijo. A la derecha de la presidencia, a lo largo del muro, estaba la tribuna de los jurados y a la izquierda, algo elevado sobre el suelo, el banco de los acusados. Delante de él, la tribuna del abogado defensor y enfrente de ésta, la del acusador. Entonces entró en la sala el señor Menier, vestido de toga, museta blanca y birrete, dirigiéndose a su tribuna, donde desenvolvió un cartapacio y hojeó rápidamente los autos. Todo estaba ordenado, cada hoja en su lugar. Miró el reloj, diciendo para sí que todavía faltaban 5 minutos. Habiéndose sentado, miró tranquilamente al crucifijo, dirigiéndole una breve súplica, pero no tardó en ser interrumpido. Un grupo de abogados, compañeros suyos, entró en la sala y se detuvieron alrededor de él. Al mismo tiempo entraba el fiscal dirigiéndose a ocupar su lugar. El señor Menier se dirigió a él dándole amistosamente la mano. El fiscal, de manera seca, le contestó dándole fríamente las puntas de los dedos, diciéndole que se alegraba de su amistoso saludo y quería pedirle un favor, de que no prolongara sin necesidad ese desagradable asunto, porque traía toda una letanía de nombres de personas que evidentemente iban a testiguar de la buena fama que gozaba el acusado, siendo innecesario, porque él también estaba dispuesto a hacer constar su buen nombre, pidiéndole por consiguiente que eliminara la mitad de esos nombres, contestando el abogado que procuraría no prolongar sin necesidad ese desagradable asunto como lo señalaba, y como se presentaran las cosas, podría quizá prescindir de la declaración de algunos testigos. Rápidamente el señor Menier se volvió a su asiento, mientras los jueces, vestidos con sus togas, acababan de entrar en la sala y ocupaban sus respectivos sillones. Al mismo tiempo, los jurados tomaban asiento en su tribuna.
y sin que el presidente tuviera que tocar la campanilla, cesaron los murmullos en la galería. Todas las miradas se fijaron entonces en la puerta de la izquierda, por donde había de entrar el acusado. A una señal del presidente se abrió esta puerta y penetró en la sala el párroco Monmolín acompañado de los gendarmes, pálido, con la cabeza inclinada, pero tranquilo y dueño de sí mismo. Se adelantó hasta el centro de la sala. Allí levantó los ojos y saludó a los jueces, pero al mismo tiempo vio la imagen del crucificado y una sonrisa de tristeza se deslizó por sus facciones, pareciéndole como si oyera al varón de los dolores que le decía que tomara su cruz y lo siguiera. Sin darse cuenta de lo que hacía, se llevó la mano al corazón, respondiéndole que sí, pidiéndole su gracia para seguirlo. Observando sus movimientos el presidente, pensando para sí que era un hipócrita. El fiscal dijo a media voz, de manera que pudieran oírlo los jurados que permanecían próximos a su tribuna, que era un comediante. El párroco se había sentado entre los dos gendarmes en el banquillo de los acusados, enfrente de los jurados, y al ver que todas las miradas se fijaban en él, un ligero carmín tiñó su frente. El presidente abrió entonces la sesión, pronunciando algunas palabras oportunas, diciendo que un espantoso crimen había sido cometido, que una señora muy apreciada de todo el mundo por su bondad y caridad había sido asesinada y robada, siendo todavía más espantoso que las sospechas del crimen recaían sobre un sacerdote, su propio párroco, que era oficio y obligación de la justicia, quien no conocía de excepción de personas, examinar la inocencia o culpabilidad del acusado, donde tal examen debía hacerse con imparcialidad, que sentía que los periódicos hubieran tratado de este caso desde el punto de vista de los partidos políticos y que se hubiera explotado con dichos fines antes de haber sido demostrado ante el tribunal la culpabilidad del acusado, que ese espíritu de partido no podría traspasar los umbrales de aquella sala, pues era santo deber de justicia no considerar el estado o condición de las personas, sino solamente los hechos probados. Y con sentimiento había oído en la calle manifestaciones del pueblo que comentaban no solo el horror que inspiraba el crimen, sino la falsa idea de que estaba ya probado que el sacerdote allí presente era el criminal. Como último, advirtió a los espectadores de la galería que se abstuvieran de hacer demostración alguna de aplausos o de desagrado, que a la primera manifestación en ese sentido daría por resultado mandar desalojar inmediatamente la galería. Después de esas breves palabras, hizo las preguntas acostumbradas acerca de la edad, nacimiento y estado del acusado, el cual contestó a ellas de un modo conveniente. Luego exhortó al abogado defensor a cumplir su deber conforme a su conciencia, sin decir cosa alguna contra el respeto que merecían las leyes y exponer sus razones con serenidad y moderación. Por último, se dirigió a los jurados
que de pie y con la cabeza descubierta oyeron la advertencia prescrita por la ley que el presidente les hacía, diciendo que juraran y prometieran ante Dios, examinando en conciencia con la debida atención las acusaciones dirigidas contra el sacerdote Monmolín, sin escuchar los impulsos de odio o de la antipatía, ni proceder por temor ni por simpatías, a fin de que pronunciaran su fallo conforme a la acusación y a la defensa, según su conciencia e íntima persuasión, y con la independencia propia de hombres honrados y libres. Cada uno de los jurados, llamados por su nombre por el presidente, levantaron la mano derecha y contestando juramento. Luego mandó al acusado que oyera con atención la acusación que iba a ser leída, e hizo la correspondiente señal al relator del tribunal. Este leyó en voz clara la espantosa acusación que decía que el ahí presente Francisco Monmolín, párroco de Santa Victoria, había asesinado con conocimiento, intencionada y premeditadamente, el 20 de febrero del corriente año, a María Blanch, soltera de 65 años de edad, habiéndole robado la cantidad de 12.000 francos. Aunque la substancia de la acusación era ya conocida hacía tiempo y se había divulgado por los periódicos, esta solemne lectura produjo viva impresión en los oyentes, los cuales miraron unos con compasión y otros con odio al acusado, quien escuchó con los ojos cerrados, estremeciéndose involuntariamente al oír la palabra asesinado, levantando la mirada hacia la cruz cuando terminó la lectura, bastándole para devolverle la tranquilidad, preguntándole el presidente si había oído la acusación, respondiendo el sacerdote con voz clara que era inocente, levantándose el fiscal para exponer las razones en que fundaba la acusación. Empezó pidiendo perdón de que por deber de su oficio tuviera que levantar la voz contra un representante de una clase acreedora a todo respeto y consideración. Y si con eso hería el sentimiento de los fieles, la culpa no era suya, del acusador, sino del criminal, que sin miramiento a su estado había dado un escándalo que clamaba al cielo, que al alcalde de Santa Victoria, el juez de instrucción y a él mismo, obligado por el sagrado deber de su cargo a descubrir el crimen y castigar al culpable, había sido duro de creer que el asesino se ocultaba bajo los hábitos sacerdotales, pero que los indicios eran tan claros que había dominado esa resistencia. Y no solo él, sino todas las personas que habían intervenido en la investigación se habían convencido de que el sacerdote Monmolín pertenecía a los que cubrían de oprobio su hábito y estado, que no abrigaba la menor duda de que la acusación lograría convencer con el peso de las pruebas a todo hombre libre de prejuicios y aun a los más afectos al clero de la plena culpabilidad del acusado, que la simple lectura de los hechos consignados en el atestado y del primer interrogatorio bastarían para demostrar al tribunal y a los jurados que sólo el acusado pudo ser el autor del crimen. Una vez que terminó de hablar, se dio lectura del atestado con voz lenta y clara. 3 veces interrumpió el fiscal la lectura para llamar la atención de los jurados acerca de la conducta del párroco en la primera entrevista de éste con el alcalde,
y cuando fueron hallados el cadáver y el cuchillo. El presidente procedió a interrogar al acusado, interactuando también el fiscal y su defensor. Los espectadores habían escuchado las preguntas y respuestas del acusado. Cuando dio por terminado el interrogatorio el señor presidente, los testigos salían de la sala para ser llamados uno por uno a declarar. Los espectadores de la galería hablaban a media voz, comunicándose mutuamente sus impresiones sobre el proceso. Hemos llegado al final de este capítulo 17. La primera jornada del juicio había terminado, pero aún quedaba mucho por escuchar. Los testigos estaban por comparecer ante el tribunal, y sus palabras podrían cambiar el rumbo de todo el proceso. ¿Qué revelarán sus testimonios? ¿Aclararán los hechos o aumentarán aún más la confusión? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte para activar la campanita del siguiente capítulo y nuevas historias. También puedes apoyar dando un like. No te cuesta, es gratis. Gracias por acompañarme.